Buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy estamos con la presencia de Wilmer Santa Cruz, quien es coordinador de la red de maestros, con quien vamos a conversar sobre algunos temas, especialmente temas que son de coyuntura, ahora que estamos en este encierro voluntario, encierro que es para beneficio de todos, pero que obviamente tenemos que hacer algunas precisiones porque esto está realmente pasando, esto está realmente bien controlado, estamos haciendo las cosas como es debido. Todo eso queremos conversar con Wilmer. Muy buenas tardes, Wilmer, bienvenido a Hoja de Ruta. Mi querido César, un gusto poder estar en su medio de comunicación, un medio que ha demostrado imparcialidad y justamente, como usted dice en el programa Otras Voces, que tal vez no tenemos opciones en otros medios de comunicación, sin embargo usted sí nos abre la posibilidad de poder conversar y de poder más que todo no quedarnos callados, sino decir lo que está sucediendo. Debo mencionarle, mi querido César, que como usted dice, estamos en cuarentena, estamos en autoaislamiento y usted entenderá de que yo estoy con toda mi familia prácticamente autoaislados en nuestra casa. Por eso es que para esta video pues he decidido subirme a mi vehículo para aquí con toda la tranquilidad pues podamos conversar y podamos dialogar. Claro, con mucho gusto. Y le agradezco también la predisposición para con este medio. Estamos viviendo esta cuarentena, sí, efectivamente, todos tenemos que colaborar. Y al decir todos, también sería bueno que hay algunos actores de la sociedad, como por ejemplo los banqueros, que deberían también ellos arrimar un poquito el hombro, ¿no? Porque aquí todos somos los afectados, no solamente ellos y no solamente los empresarios, o sea, aquí somos afectados todos los ciudadanos, entonces se debería tomar algún tipo de medidas. Es verdad, es preocupante cómo sigue aumentando los casos, ¿no? El día de hoy tenemos 367 casos en Pichincha, prácticamente del día de ayer ahora se ha duplicado, ¿no? Si estábamos con 16, ahora estamos con 32 casos. Y lo que usted dice es verdad, lo que usted dice es verdad. Creo que los ecuatorianos hemos vivido 3 años de un manejo económico neoliberal sumamente fuerte. Y pienso que todos los ecuatorianos, al vivir esto, estamos muy conscientes de que tenemos un gobierno que lo hemos elegido, y digo lo hemos elegido porque lastimosamente debo aceptarlo, yo voté por este gobierno, y lo que nos damos cuenta dentro de los grandes errores que a veces cometemos los seres humanos es el hecho de que estamos claros para quién gobierna. Si bien el año anterior, usted recordará, César, estábamos en una crisis, supuesta crisis económica, para nosotros una crisis económica autoinducida, en donde los bancos, los grandes banqueros, los empresarios, los grandes importadores tuvieron ganancias multimillonarias, mientras que sucedía común, ¿qué sucedía con el resto de población? Mientras con el pretexto del Estado obeso que tenemos que despedir trabajadores, comenzaron a desmantelar las instituciones públicas del país. O sea, ahora estamos viendo los resultados de ese desmantelamiento que se dio en el país y cómo un gobierno netamente con políticas neoliberales que trabaja a favor de los grandes banqueros, a favor de los grandes empresarios. Ahora queremos ver que ellos sean los que paguen esta situación por la que estamos atravesando. Mientras en pretexto del Estado obeso desmantelaron tanto educación como salud. Mire, nosotros como maestros en educación nos recortaron más de $380 de millones de dólares, más de 380 millones de dólares del presupuesto. Igual situación sucede con salud. Se dejó de construir instituciones educativas.
se dejó de construir hospitales. Y yo recuerdo, y los ecuatorianos debemos recordar, porque no podemos quedarnos callados. Nosotros tenemos que expresarlo. Mientras un ministro salía a decir de que ya se va a trabajar mediante telemedicina y que no va a haber necesidad de construir hospitales. Lo mismo decía que con teleeducación no va a haber necesidad de construir instituciones educativas. Y miren en la situación que nosotros nos encontramos. Educación suspendida las clases, obviamente, por el cuidado a la integridad de nuestros estudiantes. Pero sin embargo, lo que estamos ejecutando los maestros es simplemente emitir tareas o trabajos de lo que ya se ha trabajado y nada más. Y eso que se ha logrado hacer con quienes tienen acceso al Internet, pero la realidad, en lo que es educación, César, que voy a tratar esto, no sé si las autoridades saben, por ejemplo, que en los sectores rurales el acceso a Internet es de apenas el 16.1%. Y aparte se dan el lujo de cerrar los infocentros, que eso es un tema que tratamos ayer, por ejemplo. Los infocentros están cerrados, se acabaron. ¿Y cómo es que accede la gente al Internet? ¿Cómo pueden presentar tareas, por ejemplo, los muchachos en este momento? Y hay que tomar en cuenta, César, que los infocentros están ubicados en las parroquias, que en las parroquias atienden a jóvenes y a niños de las distintas comunidades y de los sectores en donde no tienen acceso al Internet. Entonces, ¿de qué estamos hablando si por un lado se habla de teleeducación o de teletrabajo y por otro lado están cerrando los infocentros? O sea, no existe coherencia. Además de que parece que las autoridades no saben tampoco que en el sector urbano, el acceso alrededor es del 44.6%. Pero mire, sin embargo, volviendo al tema de salud, o sea que a través de telemedicina se dejen de construir hospitales. Ahora estamos viendo las consecuencias de esa irresponsabilidad. Y al igual que en educación y salud, también redujo el gobierno el presupuesto. Esto hace más de 2 años, en salud comenzó este gobierno con la disminución de la nómina en salud. O sea, sobre pretexto que los neoliberales, los ministros, los grandes empresarios y sobre todo los grandes medios de comunicación que han sido los cómplices de esta debacle del desmantelamiento de las instituciones públicas del país, en donde decían y hablaban y se jactaban diciendo de que existe demasiado personal en las instituciones públicas, que el Estado está obeso y que se debe disminuir. Mire lo que significó en salud: menos internistas médicos, menos auxiliares hospitalarios, menos personal de apoyo y limpieza. Han reducido el número de médicos en áreas sensibles de especialidad. Y usted recordará, César, en el mes de noviembre, como con todo el orgullo, la ministra de Gobierno, que no sabemos si es ministra de Gobierno o es ministra de salud, porque la ministra de Salud está desaparecida, al igual que el presidente. Bueno, hoy asomó la ministra de Salud, hoy recién asomó. Como en el mes de noviembre le mencionaba, o sea, mandaron sacando a los médicos especialistas cubanos. Oiga, es tremendo, es tremendo. Mire, yo vivo en Otavalo, ¿no? Por si acaso, porque después de esta entrevista estoy seguro que han de querer ubicarme. No, aquí en Otavalo, en el Hospital San Luis de Otavalo, existía un médico internista cubano excelente. Excelente. ¿Y por qué le digo excelente? Porque tuvimos la experiencia con mi madre, que es una ancianita, que tuvo un problema justamente con el pulmón, que no sabíamos qué hacer, y él con su tratamiento y completamente gratuito en el hospital, o sea, quedó libre. Se salvó mi madre tratado por ese médico cubano y en el hospital público completamente gratuito. Resulta que después, bajo la disposición de este gobierno, mandó sacando a los médicos cubanos
el chequeo, el control ya no existe en el Hospital San Luis de Otavalo para mi madre. Tenemos que hacerlo aparte, en donde solamente la consulta cuesta $30. Entonces nosotros sacamos conclusión como el odio político, porque no se puede concebir de otra manera, les enceguece, o el poder, o piensan que el poder lo va a tener todo. Y de pronto no es solamente hablando por mi madre, sino los cientos de casos o miles de casos de gente pobre, de gente humilde que acuden a sus hospitales a recibir la atención. Pero mire lo que tenemos ahora, estamos en una crisis sanitaria sumamente fuerte, y en donde ya los médicos, por Dios, los médicos están suplicando los insumos y materiales para poder autocuidarse y poder atender a los pacientes que se están dando a diario. Pregunta, señor presidente, directo, pregunta, señor presidente, usted nos dijo que existía $80 millones para atender esta crisis sanitaria. ¿En dónde está? Los médicos necesitan insumos, los hospitales necesitan insumos, se necesita urgente la inversión de más presupuesto en el Ministerio de Salud, en los hospitales, en las casas de salud, para atender esta pandemia, para atender esta crisis sanitaria. ¿Cómo ha de ser posible que, yo no sé en qué mundo viven los ministros, cuando sale el señor ministro de Cultura, preocupado por los artistas y que va a contratarles para que vía internet, a través de su arte? No estoy en contra de los artistas. Nuestros artistas yo los apoyo, he visto, he estado con ellos, he compartido, y alguna vez hasta inclusive hicimos música con ellos. Pero aquí es cuestión de priorizar, es cuestión de utilizar el razonamiento lógico y priorizar qué es lo que necesita actualmente nuestro país, nuestros hermanos ecuatorianos, nuestros hermanos médicos, que son los grandes héroes. Necesitan insumos, se necesita reactivos, se necesita de más laboratorios para que la gente pueda acudir a hacerse las pruebas. Mire, y ese reconocimiento, nosotros como pueblo reconocemos esa noble labor que están realizando los médicos, que en el mes de octubre fueron tildados, fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron amenazados, y muchos de los compañeros, inclusive dirigentes de la salud, han sido juzgados. Mire cómo la vida da la vuelta, y esos héroes se mantienen, así como se mantuvieron en octubre atendiendo a los hermanos ecuatorianos, atendiendo a los hermanos indígenas, que lo único que salieron es a protestar porque ya no daban más por estas medidas neoliberales que el gobierno tomó sin consultar con el pueblo, hablando supuestamente de ciertos diálogos, que los diálogos no son reales ni con el pueblo verdadero. Sin embargo, ahí fueron perseguidos. Pero ahora necesitamos de la unidad del pueblo, nos unamos todos los pueblos, a hacer conciencia. Se necesita hacer conciencia social absolutamente en toda la población. ¿Cómo podemos evitar que este virus se incremente, que este virus continúe haciéndonos daño? Es autoaislándonos, permaneciendo en cada uno de los hogares. Si no tenemos autoridades que manejen un liderazgo, que tomen decisiones. Mire lo que ha sucedido, César. Eso es lo que vivimos los ecuatorianos. Y lo que yo estoy haciendo es simplemente no quedándome callado, sino denunciando a la opinión pública a través de su medio. Mientras el gobierno toma ciertas medidas, el alcalde de Quito, el alcalde Yunda y la prefecta Paola Pavón toman medidas necesarias que todos apoyamos. Sin embargo, aparece el vicepresidente, aparece la ministra de Salud, de Gobierno y de todos los ministerios a desautorizarlo. ¿Y qué es lo que sucede en cambio en la provincia del Guayas? Y los datos estadísticos nos dan la razón. Ellos tardíamente tomaron decisiones que Quito sí y Pichincha se les adelantó. Pero ahí están los datos estadísticos. O sea, mientras en Guayaquil, que es muy preocupante de nuestros hermanos guayaquileños, se está incrementando el número de contagios positivos de coronavirus. En Quito, sin embargo, que nos preocupa que se haya aumentado el doble, pero a relación todavía estamos con números bajos. Eso se debe a decisiones firmes, a decisiones propositivas, a decisiones que se deben tomar y ejercer liderazgo.
La prefecta Paola Pavón nos mencionaba a través de las redes sociales y nos decía que pone a disposición del gobierno los 11 centros de salud que tiene la prefectura, pero sin embargo no existe respuesta del gobierno. Asimismo, la prefecta Paola Pavón le llama al vicepresidente para justamente decir, mire, pongo a disposición para que en esos centros se tomen las pruebas a los ciudadanos. Sin embargo, ni siquiera tiene la delicadeza de contestarle el Ni teléfono. siquiera le han contestado. Sí, efectivamente, las acciones tomadas por el alcalde Yunda y la prefecta Pavón, pues son los que nos mantienen, yo creo, a los quiteños y pichinchanos con números aún bajos con respecto a la provincia del Guayas. Pero aquí hay otra cosa, o sea, a ver, y quisiera su análisis de este tema. Antes de ayer venían unos vuelos que misteriosamente, digo misteriosamente, el embajador ecuatoriano en España no ha confirmado, no ha hablado con las autoridades. Sin embargo, hay muchos hermanos ecuatorianos que nos confirman que en la página, en la fanpage del consulado estaba promocionándose estos vuelos como para que puedan venir ecuatorianos acá al Ecuador. Resulta que ahora ya no asoman y le deslindan la responsabilidad a la señora alcaldesa de Guayaquil que toma una decisión arbitraria, prepotente, pero resulta que, bueno, que inclusive nos va a meter que nos metió ya en un lío internacional. Un lío. Claro, resulta que ahora la ministra de Gobierno y las autoridades dicen que ya han hablado con ella y que le han dicho que ojalá no vuelva a pasar. O sea, me parece ilógico desde todo punto de vista. Yo sé que ahora, como somos tan alhajas los ecuatorianos y nos condolemos siempre de todo, entonces ahora ya no le podemos decir nada a la señora alcaldesa porque como ya dio positivo, dicen en el coronavirus, entonces no sé cómo llamarle a esto que estamos viviendo, de que, claro, en el caso de Paula Pavón, por mandar por ponerle un chat y todo lo demás, hubo allanamientos, estuvo presa casi 70 80 días, y resulta que a la señora alcaldesa de Guayaquil ni siquiera le hacen ni siquiera le llaman a declarar, o sea, ahí es cuando yo no entiendo dónde está la fiscal, qué hace la fiscal. Mire, César, antes de analizar lo que usted está mencionando, que me parece una barbaridad lo que estamos viviendo en el aspecto judicial, en la justicia de nuestro país. Una pregunta, César, ¿usted ha sabido algo o le ha visto al canciller Valencia? Le cuento que en televisión le vi el día de ayer, pero no ha hecho ninguna declaración hasta ahora sobre ese tema, que hubiera sido bueno Ya, también que él hable sobre este tema. exactamente, exactamente. Y más que todo, o sea, ¿cuántos ecuatorianos están varados en los distintos países sin poder retornar acá al país? Así es. Entonces, ¿dónde está el trabajo del canciller? ¿Dónde está el trabajo de los consulados, de los embajadores? ¿Cómo están? ¿Qué medidas están tomando para proteger a nuestros compañeros que están en el exterior? O sea, ¿qué decisiones están tomando? Nosotros estamos viendo a través de las redes que inclusive en un consulado, si no me equivoco es en Estados Unidos, no estoy seguro, pero ni siquiera les permiten el ingreso al consulado a los hermanos ecuatorianos. Entonces, aquí yo creo que tiene que rendir cuentas, después de esta crisis tiene que rendir cuentas muchas autoridades. Ah, no, por supuesto Porque, que tienen que rendir cuentas, porque hay un montón de cosas que no se entienden, ¿no? Usted mismo hablaba del tema de las tareas, por ejemplo, en casa. O sea, qué didáctico es eso y quién planificó estas actividades en casa, por ejemplo. Porque ni los mismos profesores en este momento pueden controlar o enviar las tareas. Envían tareas para que hagan, pero ¿y de ahí? Ahora salió la ministra a decir que ya no manden nada para imprimir y todo lo demás, y nadie les está mandando eso. Lo que están haciendo es así tareas es, para que se suban en la plataforma. Y algunos niños no tienen acceso a internet, o sea, es cuando no entiendo tampoco qué es lo que está pasando y todos ellos tendrán que rendir cuentas. exactamente, exactamente. Mire,
una familiar mía que está igual en autoaislamiento aquí en mi casa, se puso a llorar una tarde, exactamente ayer en la tarde, y decía, por Dios, ¿en manos de quiénes estamos? ¿Quién nos está gobernando? Le digo que lo decía con un sentimiento muy grande. Todo es un caos, todo es un caos y una justicia selectiva. O sea, quién sabe, César, por lo que estoy mencionando, pero es mi libertad de expresión. Y creo que es la mayoría, el sentir de la mayoría de ecuatorianos, una justicia selectiva. O sea, nos meten al país y a Guayaquil en un problema legal y judicial a niveles internacionales, que podemos estar perdiendo el permiso de funcionamiento del aeropuerto de Guayaquil. Así es. Esto no es algo así nomás, esto no es un juego, no, y no es cosa de que no vayamos a polemizar, o sea, por Dios, en otras palabras estamos diciendo, bueno, no va a volver a pasar, estése nomás tranquila que no va a volver a pasar. Imagen de un país, Claro. son políticas internacionales, es violentar y atentar a los derechos humanos de la gente que estaba por regresar, inclusive que eran médicos, que eran un grupo de médicos que venían con labores humanitarias. Es muy delicado ese tema, pero ya vemos la actitud de la Fiscalía, ya vemos la actitud de la ministra de Gobierno, ya vemos la actitud del gobierno, pero si hubiese sido algún correísta, si hubiese sido la prefecta Paola Pavón, si hubiese sido alguna otra dignidad o alguna otra autoridad que tiene o dentro de la línea de la revolución ciudadana, mire, ya estaban presos, los medios de comunicación ya les hubieran acabado, aniquilado prácticamente sus vidas, ya les hubieran denunciado, ya les hubieran inclusive sentenciado con algunas cadenas perpetuas, Claro. porque así se está manejando la justicia en este país, y eso sabemos la gran mayoría de ecuatorianos, sabemos los ecuatorianos cómo existe esa justicia selectiva. Aquí todos estamos bajo la normativa constitucional, la norma y las leyes, y todos tenemos que ser responsables por igual de nuestros actos. Y si existe violentación a la ley, todo el peso de la ley, sin discriminación alguna, sin selectividad alguna. Así debería ser. Y ahora le traslado otra pregunta. ¿Usted sabe dónde está el presidente de la República? Porque a mí me encantaría que el señor presidente salga y hable y diga a los parlamentarios europeos que están reclamando en este momento la actitud de la alcaldesa, que diga y salga y pida disculpas y diga, vea, ¿saben qué? Es el accionar equivocado de una alcaldesa, pero todo el Ecuador agradece la venida de estas aerolíneas y es más, los vamos a recibir en Quito, vamos a hacer algún trámite para que puedan trasladarse a Guayaquil y ahora sí recoger a estas personas y que salgan a sus respectivos países. O sea, eso deberíamos esperar de un presidente de la República, pero usted sabe dónde está, porque la verdad es que no sabemos. Mire, César, yo creo que si hacemos un programa suyo y decimos, vamos a buscar las autoridades, en dónde está el presidente, nadie lo sabe. En dónde está la ministra de Salud, nadie lo sabe. En dónde están gobernadores, en dónde están los grandes políticos salvadores del país. ¿En dónde están? Todos están escondidos, nadie sale en defensa del pueblo ecuatoriano. Y sí, nos gustaría de que el presidente tome el liderazgo que le corresponde, porque acá nosotros elegimos un presidente que sea líder y sepa tomar las decisiones y las orientaciones de la política pública y las orientaciones en cuanto a seguridad y las orientaciones hacia todo lo que es las instituciones públicas y organismos del Estado. Pero no tenemos. El presidente de la República sale de vez en cuando en cadenas nacionales, sale por un corto tiempo que las cadenas más lo que produce es una confusión completa, que nuevamente tienen que estar aclarando las situaciones y las circunstancias. ¿Qué es lo que necesitamos? Un liderazgo fuerte, alguien que sepa tomar las decisiones claras, precisas y a su debido tiempo para poder salir y solventar esta crisis. Eso es lo que los ecuatorianos necesitamos.
y eso es el sentir de los ecuatorianos. Lo que sucedió en Guayaquil con la alcaldesa Cintia Viteri, desde luego de ser cierto eso, o sea, el sentimiento es de que se recupere, de que se cuide y se recupere, porque podemos tener diferencias políticas, pero en lo humanos nosotros somos muy humanos. Y esto de esta infección del coronavirus, pues le deseo muy sinceramente de que se recupere muy pronto. Pero eso no le es culpa de la situación y la realidad legal que se presentó en la ciudad de Guayaquil. Y esa es una muestra más, creo que ecuatorianos sabemos, una muestra más de la prepotencia de quienes han gobernado Guayaquil desde hace mucho tiempo atrás. Estoy hablando de los socialcristianos. La característica de ellos siempre ha sido eso, la prepotencia. O sea, cómo llegar al aeropuerto, empujar a los guardias de seguridad, a empujones, a insultos, a golpear a los guardias de seguridad, a romper las vallas del aeropuerto e ingresar a todas las camionetas, motos del municipio de Guayaquil. O sea, eso no es legal. Y ahí sí tiene que haber las sanciones correspondientes. Y pienso que como autoridades no están libres. Todos tenemos el mismo derecho y las mismas obligaciones, y eso tiene que investigarse. Fiscalía, a ver, vamos a ver, Fiscalía, si es que ahí demuestra la imparcialidad, la independencia y la rapidez de funciones que supuesta, y la rapidez. Ya vamos a contarle las horas, los días que se van a demorar, porque cuando fue con la prefecta Paola Pavón, en esa misma noche hicieron allanamientos, metieron presos, estuvieron los medios de comunicación y el linchamiento mediático que fue enseguida. A ver, ahora también queremos ver eso. Y eso se llama justicia, no se llama revanchismo, se llama justicia, porque si lo aplicaron a una persona, también tiene que aplicar a otra. Aquí nadie está por sobre la ley. Así es, mi estimado Wilmer, así tiene toda la razón. Le cuento que nosotros, como medio de comunicación, hemos planteado la idea de hacer un cacerolazo a partir de las 21 horas, que es la hora del toque de queda. ¿Por qué este cacerolazo? Porque lo que queremos es una moratoria bancaria, porque queremos reclamar desde nuestra casa que se nos tome en cuenta, porque aquí dentro de las casas estamos gente que vivimos del día a día, entonces no puede ser de que estemos nosotros esperando la buena voluntad de los banqueros, sino que el gobierno tome decisiones como han tomado gobiernos de América, como por ejemplo el gobierno de El Salvador, o el gobierno de la Argentina, o el gobierno de Europa, por ejemplo, Francia, España, Italia, donde se prorratean, no es que nos regalan, solamente se prorratea un poco más las deudas, o sea, una moratoria de unos 2 meses hasta que salgamos de esto y podamos, pues obviamente, honrar las deudas, que es la famosa frase que siempre tienen los analistas económicos que son neoliberales, ¿no? Eso dicen, hay que honrar las deudas. Queremos honrar las deudas y por eso mismo queremos pararnos duro y elevar la economía de nuestros hogares para que empecemos nuevamente a seguir pagando nuestras deudas. ¿Qué le parece esta iniciativa, estimado Wilber? Muy positiva, muy positiva. Mire, yo pienso que es el momento en que deben aportar los grupos que se han beneficiado de esta política neoliberal que ha existido durante estos 3 años. Y ahí están los banqueros. Aparte del nerviosismo de la población, de la preocupación de la población de estar autoaislados en sus hogares, les llegan mensajes diciendo usted ya tiene que pagar su cuota de tal préstamo. Usted tiene hasta tal día para cancelar lo de la tarjeta de crédito. Qué inhumanos. O sea, qué inhumanos esa. Creo que esas iniciativas debemos hacer sentir el sentimiento del pueblo, que esta crisis la paguen los más ricos. Eso es lo que queremos. Claro. ¿Por qué razón nos piden arrimar el hombro, pero ahí arrimemos todos, pues. Exactamente. ¿Por qué tenemos que arrimar los de siempre? ¿Por qué tenemos que arrimar el hombro los pobres, los de la clase media? O sea, cuando hablamos de arrimar el hombro, primerito que demuestren ellos con el ejemplo. Y ojo, que un grupo ya de economistas ortodoxos ya están proponiendo, porque César hay que estar muy atentos, Ajá. Que ojalá Dios quiera, y pedimos a Dios que ya logremos superar esta crisis sanitaria,
pero se viene la crisis económica, en donde ya están adelantándose ciertos economistas ortodoxos, en donde están mencionando que se debe aplicar ya las medidas del Fondo Monetario Internacional, que se tiene que eliminar los subsidios absolutamente a todos los combustibles, que se debe descontar el 20% del sueldo de los servidores públicos. Mire, la capacidad que tienen de análisis en donde la crisis nos van a pasar nuevamente a nosotros, y ahí debemos estar atentos. Ahora, los banqueros, si quieren, tienen que arrimar el hombro, ellos serán los primeros. No estamos diciendo no les vamos a pagar. Eso debe entender el señor Fidelegas, el señor Guillermo Lazo y los demás banqueros del país. No estamos diciendo no les vamos a pagar, lo que simplemente el ciudadano está diciendo, mire, en este momento no puedo salir a trabajar, en este momento no puedo reunir para la cuota. Lo único que le estoy pidiendo es una moratoria, que nos den un tiempito para después pagarles. Pero esta crisis sanitaria queremos pasarla tranquilos, preocupados en lo que tenemos, proteger a nuestros hijos, proteger a nuestra familia. Y ustedes lo que hacen es a través de esos mensajes nos ponen más nerviosos y más preocupados. Eso es lo que deben entender los banqueros, la realidad que está sucediendo. Asimismo también, César, el compañero Richard Intriago, que es el presidente de la Asociación de Campesinos y Agricultores del país, también está pidiendo al gobierno que quieren organizarse, pero se requiere de planificación, porque va a haber algún momento que tal vez los alimentos lleguen a escasear en los mercados. Entonces decía el compañero dirigente de los campesinos y agricultores del Ecuador, decía, queremos organizarnos para que directamente nuestros campesinos salgan a vender sus productos en el mercado para cortar a los intermediarios y así no permitir que los precios de los alimentos se incrementen. Pero sin embargo, hasta el día de hoy nadie responde eso. Entonces, ¿cómo es esto de arrimar el hombro? Arrimar el hombro solamente para que nosotros, el ciudadano común, seamos los que tenemos que pagar las consecuencias. En salud, señores del gobierno, ustedes desmantelaron salud, es responsabilidad de ustedes. Ustedes tienen que urgentemente invertir en salud. Está en juego la vida de los ecuatorianos y de los ecuatorianos, de nuestros compañeros médicos. Necesitamos insumos y equipamiento que les proteja mientras ellos están en el día a día atendiendo a los pacientes. Mire, César, es preocupante todo lo que está sucediendo cuando no existe una política pública clara, cuando no existe un direccionamiento claro. Es cuando cada uno comienza a tomar sus decisiones por un lado y los afectados siempre vamos a ser nosotros. Hacer un llamado también a nuestros hermanos guayaquileños, ¿no? Vamos a autoaislándonos, no salgamos de nuestra casa, seamos disciplinados en eso. Insistir al gobierno, no sé si usted lo vio, César. Dígame. Había una cola de viejitos, de ancianitos en Guayaquil haciendo cola para cobrar sus pensiones. Si ellos son los que más cuidado debemos tenerlos en esta situación, y cómo es lo que se permite de que alrededor de 2,000 ancianitos estén haciendo cola en el seguro en Guayaquil para cobrar sus pensiones. O sea, no existe control, no existe apoyo. Es terrible, pero estoy seguro, César, que vamos a salir adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque el ecuatoriano es honesto, el ecuatoriano es solidario, el verdadero ecuatoriano siempre trabaja pensando en las grandes mayorías, y con los vecinos, con los parientes, familiares, vamos a salir adelante, porque esto tenemos que resolverlo nosotros, los ecuatorianos y el ciudadano común. ¿Cómo? Uniéndonos, siempre manteniendo una mente positiva, con mensajes claros. Vecinos, no salgamos, nos mantengamos en la casa, nos mantengamos autoaislados, compartamos de pronto nuestros alimentos si es que a un vecino se le está acabando. Mira, acá nosotros en Otavalo veíamos un ejemplo de un concejal, ¿no? Un ejemplo que dio acá en Otavalo, salió a visitar las comunidades, justamente a las personas desamparadas, a los ancianitos de la calle, y a brindarles alimentos y a dejarles y entregarles alimentos, pensando en el bienestar del otro, pensando en la solidaridad.
y cuando yo logro contactarme con el concejal para felicitarle y en qué puedo yo ayudar, mire, coincidencia, sabe que ese concejal ha sido de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y esas actitudes son loables de solidarizarse con los demás. Yo estoy seguro que en estos momentos sí, son momentos difíciles, César, pero por sobre todas las cosas sí ha estado esa predisposición y el orgullo del ecuatoriano, porque eso no lo vamos a perder como antes, ¿sí? Hubo una época en donde nuevamente nosotros volvimos a sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Y ese orgullo no nos van a quitar un gobierno neoliberal, ese orgullo de sentirnos ecuatorianos, de sentirnos parte, de sentirnos vecinos, de sentirnos amigos, de sentirnos todos como hermanos ecuatorianos, no lo vamos a perder. Eso que aprendimos en los 10 años del presidente Rafael Correa, el sentirnos orgullosos de ecuatorianos, lo vamos a mantener y lo vamos a demostrar. Y lo vamos a demostrar y vamos a superar esta crisis que lamentablemente estamos atravesando aquí en el país. Así es, estimado Wilmer, y esa es ese es el llamado a todas las personas a que tengamos paciencia, estemos en nuestras casas, el llamado también a que continuemos con este reclamo en los cacerolazos de la noche. Hay una iniciativa, nos están diciendo también de que aplaudamos a la misma hora para aplaudir y hacer un reconocimiento a los médicos. Es una buena labor, realmente es una buena idea también, lo hicieron en Italia, pero yo creo que podríamos combinar las dos, aunque lo que deberíamos exigir, aunque lo que deberíamos exigir es que se atienda a esos médicos. Hoy vi que ya del hospital Teodoro Dávila habían salido los médicos ya a protestar porque se sienten con miedo. Hay algunos médicos que están saliendo ya renunciando porque no tienen la seguridad para seguir trabajando. Entonces, yo creo que luego de esto, porque vamos a salir, igual tengo el mismo sentimiento, Wilmer, que cuidándonos, estando en nuestras casas, haciendo los cuidados de bioseguridad, vamos a tener y vamos a ganarle a este virus. Lo hizo la China, lo está haciendo ya Italia, lo hizo Corea. Entonces sí tenemos esperanzas en que nosotros también lo podamos hacer. Somos un país chiquito y en este país chiquito podemos salir adelante. Luego de esto, pues obviamente no olvidarnos, porque eso es lo malo de los ecuatorianos, nos olvidamos. No olvidarnos a quién tenemos que pedirle cuentas y no venganza, como bien dice Wilmer. Lo que hay que pedir es simplemente cuentas. ¿Por qué desbarataron todo el sistema de salud? Ya, decían que estaba mal el sistema de salud, pero servía. Si no, el Fondo Monetario no se hubiera pronunciado como se pronunció ayer. Ahí están los hospitales de más de 400 camas que sí se pueden administrar. Ahí están los médicos que con soberbia fueron a decir que se vayan los médicos cubanos de las misiones cubanas que hoy están regresando a Italia, ya regresaron a Brasil y que en otro acto de prepotencia no fueron recibidos en Bolivia. China ha enviado un montón de insumos a Venezuela, a Colombia y no llegan acá al Ecuador. ¿Por qué será? Señor Canciller Valencia, ahí queremos ver su trabajo, no solamente para hincar la rodilla ante el imperio, esas no son sus funciones son el darle soluciones al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, Wilmer, por haber atendido a este llamado. Seguiremos pues conversando si la situación así lo amerita, lo haremos por este medio y si no algún rato cuando ya estés por la capital, que nos visites pues en nuestros estudios de Hoja de Ruta Radio. Sí, César, yo quiero agradecerle, pero antes de terminar, si usted me permite. Con gusto, claro. Creo que no es el momento de revanchismos políticos, no es el momento de odios, ya paren el odio. 3 años de odio político lo que ha pretendido es dividir. Yo pienso que esta crisis nos va a unir a los ecuatorianos, dejando a un lado ese odio político. Y sabe que nuestra propuesta, o sea, sí, como docentes también hemos pensado, debe haber la moratoria y una vez más, sugerir al presidente de la República, sugerir al gobierno, ¿no? Que se haga una ley o un decreto donde se dé ya la moratoria de pagos de hipotecas,
al BIES y de la banca privada. Se dé una moratoria en los créditos de la banca privada, por Dios, de las cooperativas. Hay ciertas cooperativas que han tomado esa decisión patriótica de decir, miren, no vamos a cobrar por este tiempo el préstamo. Se necesita unas estrategias de flexibilización de pagos de créditos comerciales, de consumo, de tarjetas de crédito, que exista acuerdos de pago para las deudas pendientes. Y algo también que creo que de esta crisis vamos a aprender mucho. El gobierno tiene que parar definitivamente los despidos del sector público, especialmente en salud y educación. Se debe fortalecer el presupuesto, tanto en salud como educación. Al menos ahora deben decretar el estado de emergencia al sistema de salud para que puedan invertir y se les dé a los médicos lo que necesitan, todos los insumos que necesitan. Aquí se necesita compromiso del gobierno, ya un compromiso claro, con un liderazgo fuerte para que vaya a dar soluciones, especialmente en esta crisis que está atravesando. César, ha sido un gusto compartir con usted y con mucho gusto, luego de que superemos esta crisis, que ya podamos salir, estaré acompañándole en sus estudios. Felicitaciones por la iniciativa suya del cacerolazo, ¿no? Del cacerolazo para que exista una moratoria en las deudas con la banca privada. Me parece excelente, lo mismo que a salir con las palmas, aplaudir por esa noble labor que están haciendo los médicos. Sigamos socializando. Tal vez en un cacerolazo no tengamos los resultados en una noche, pero sigamos socializando para que se siga dando ese tipo de sentimientos, de expresión de sentimientos de la ciudadanía, que nos va a ayudar inclusive a presionar para que la banca reaccione y exista una moratoria. Y por otro lado, para motivar también a esos grandes héroes que son nuestros compañeros médicos y equipos de médicos, enfermeras, internistas, que están haciendo esa noble labor en cada uno de los hospitales. Pidamos a Dios que de corazón que se vaya solucionando esta crisis sanitaria que lastimosamente nos cogió prácticamente desmantelados y débiles, pero la única fortaleza que tenemos es la de nuestro sentir, de nuestros sentimientos, de nuestro orgullo de ser ecuatorianos para salir adelante. Hemos llamado a las ecuatorianas, a los ecuatorianos de todas las partes del país. La única manera que podemos controlar y cortar el contagio de este virus, del coronavirus, es autoaislándonos. Mantengámonos en nuestras casas, no salgamos de nuestras casas, tengamos toda la paciencia y tolerancia, pero el momento en que yo estoy en mi hogar, estoy protegiendo también la vida del vecino, estoy protegiendo también la vida del hermano ecuatoriano. Hacer ese llamado para que todos tomemos en serio esta situación que estamos atravesando. Estoy seguro que vamos a salir adelante. Estoy seguro que con ustedes y todos juntos y unidos vamos a salir adelante de esta crisis sanitaria que nos está afectando. Y estamos seguros que también juntos y unidos saldremos de cualquier crisis en el futuro que se venga. Así es que, ecuatorianas y ecuatorianos, con todas las ganas, con todo el ánimo, con toda la fuerza, con toda la valentía y el orgullo de ser ecuatorianos, vamos a salir adelante de esta crisis. No nos va a derrotar el coronavirus, al contrario, vamos a salir fortalecidos como ecuatorianos que somos. Muchísimas gracias, César, por esta oportunidad. Y en algún momento pues podemos conversar personalmente. Ha sido un gusto poder compartir sentimientos no míos, sino de la mayoría de ecuatorianos que vemos cómo estamos avanzando en el día a día. Un gusto, un abrazo y a seguir cuidándonos, César. Así es, mi estimado Wilmer, muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias a todas las personas que se conectaron en este momento a esta entrevista. Hasta más tardecito, que donde tendremos más entrevistas, un contacto desde Italia, y también es posible que tengamos más tarde un contacto desde España también para poder conocer cómo está la situación también en esos países. Muchísimas gracias y hasta pronto.